Cuando nos planteamos el esterilizar principalmente a nuestras perritas o nuestras gatas, tenemos dos opciones diferentes. Una que es la cirugía convencional o cirugía abierta y la otra que es por mínima invasión o laparoscopia. La cirugía convencional implica hacer una incisión en el abdomen, más grande o más pequeña, pero al final no deja de ser una incisión por la que hemos de poder introducir nuestros dedos o nuestras manos para exteriorizar ovarios y útero. Esto implica que la incisión ha de ser mínimo proporcional al tamaño de las manos del cirujano, pero siempre va a ser de un tamaño mayor que si lo hacemos por laparoscopia, ya que en la laparoscopia vamos a ayudarnos de la tecnología para introducirnos en el abdomen. Utilizamos dos pequeños trócares con los cuales hacemos dos incisiones pequeñitas y a través de ellas introducimos todo el instrumental que nos permite hacer la esterilización de nuestros pacientes. Esto nos aporta una serie de ventajas a la hora de poder recuperar a nuestros pacientes y a la hora de poder hacer una exploración abdominal, porque muchas veces cuando vamos a esterilizar a nuestros pacientes queremos hacer una incisión pequeña y eso, cuando es por cirugía convencional, implica que no hagamos una exploración completa del abdomen, mientras que por laparoscopia, como podéis ver, la magnificación que nos aporta nos permite poder visualizar todas las estructuras dentro del abdomen, con lo cual es una gran ventaja. Además, el hecho de que al introducir estos pequeños trócares, aunque con la magnificación parecen enormes, son de 5 milímetros, vamos a poder extraer las estructuras, los ovarios o incluso ovarios y útero. Nos aporta también una serie de ventajas en el posoperatorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestros pacientes se van a recuperar mejor porque las incisiones son más pequeñas, son diferenciadas, permiten que el paciente haga una vida completamente normal desde poquitas horas después de la cirugía.